pues al final pues nos vamos al café para que se reponga lo de la comida. Bien, pues vamos a retomar nuestra reflexión. Prácticamente estamos terminando de profundizar en estos 13 primeros números de la Sacrosanctum Concilium, que son los que nos sugiere el Papa en la Desiderio Desideravi, para entrar a la verdad y belleza, así como a la fuerza y la riqueza de la celebración litúrgica como medio para evangelizar. Yo quisiera parafrasear las palabras de Monseñor Miguel al final de la misa, cuando decía precisamente de cómo la credibilidad de la Iglesia se juega, pues yo diría, en la celebración litúrgica. Si hay algo a lo que tenemos que ponerle mucho cuidado, es a la celebración litúrgica. Tómenlo como broma lo que te voy a decir o como gusten, pero a veces cuando me preguntan, ¿y la liturgia y para qué? Si cada quien hace lo que quiere. Digo, bueno, algún día llegaremos a la liturgia del cielo y ahí empezaremos a hacer las cosas como Dios quiere, ¿no? Ya después de que superemos las tentaciones de este mundo y todo eso, pues los que nos preparamos en la liturgia terrena, pues de alguna manera pregustamos, anhelamos esa liturgia del cielo y allá la continuaremos en la presencia de Dios. Y el misterio se disfruta tanto cuanto nosotros verdaderamente nos adherimos a él. Ayer les proponía ese texto de Éxodo, ¿se acuerdan? Detente, no te acerques, quítate las sandalias, la tierra que pisas es santa. Y bueno, en realidad la zarza ardiente no es otra cosa sino el signo de la eternidad, o sea, algo que no se consume. Ese es el misterio. Es sentirse atraído por el misterio, ¿no? Como Moisés cuando va más allá de donde solía ir siempre a pastorear el rebaño de su suegro Jetro, el día que va más allá se da cuenta que en la cumbre de aquel monte hay una zarza que arde y que no se consume y que lo atrae. Es el misterio de Dios, ¿no? Es el misterio que no se consume, el misterio de la eternidad, un misterio que te jala, ¿no? Te atrapa y te dice, ¿no? Te llama por tu nombre y te invita a detenerte, a no acercarte, a quitarte las sandalias y a tomar conciencia de que el espacio donde Él se manifiesta es santo. Esa es la grandeza de la liturgia, ¿no? Bueno, pues en este momento quisiera yo solamente cerrar lo que platicamos en la mañana con esta expresión. Miren, el año litúrgico les decía que era el puente, ¿verdad?, para liturgizar la piedad popular y popularizar o hacer más participada la liturgia más cercana a nuestros fieles. Y entonces en el año litúrgico lo que nunca debemos de olvidar es que el núcleo del ciclo dominical, del ciclo dominical es la Pascua semanal, ¿verdad? Al fin y al cabo, el misterio pascual de Cristo. Entonces celebramos el misterio pascual de Cristo. Y dentro del calendario litúrgico también, ¿verdad?, el núcleo es la Pascua anual, el triduo pascual. Al fin y al cabo, celebramos el misterio pascual de Cristo semanalmente el domingo, ciclo dominical, y lo celebramos año con año en el calendario litúrgico, en el triduo pascual. ¿Qué es lo que celebramos? Celebramos a Cristo. Atención con esto.
Celebramos a Cristo, el misterio pascual de Cristo. Hacemos, de alguna manera, en esta celebración del misterio de Cristo, veneramos a la bienaventurada Virgen María y hacemos memoria de los mártires y santos. Eso que no se nos olvide. Celebramos el misterio pascual de Cristo, que es el núcleo, el centro. Veneramos a la bienaventurada Virgen María, ahí al lado de Jesús, ¿verdad? Contemplamos, les decía yo, desde su mirada. Veneramos a la bienaventurada Virgen María y hacemos memoria de los mártires y de los santos. Esto a veces se nos olvida, pero desde una homilía, otra vez retomo el tema de la homilía, se escucha cuando alguien tiene claro esto que estoy diciendo. A veces llegamos a escuchar una homilía y dicen, nos hemos reunido para celebrar a San Judas Tadeo. No, yo no me reúno a la celebración eucarística a celebrar a San Judas Tadeo. Para celebrar a San Judas Tadeo hago un novenario, hago alguna otra práctica piadosa. Si estamos hablando de celebración sacramental, de celebración eucarística, nos hemos reunido para celebrar el misterio pascual de Cristo, haciendo memoria de el martirio de San Judas Tadeo, ¿no? Haciendo memoria de algún misterio en la vida de este santo. Hacemos memoria. Y atención, porque también en nuestras celebraciones, en las diferentes circunstancias, nos pasa exactamente lo mismo. Nos hemos reunido para celebrar los 15 años de Mariquita. No. Eso allá en el salón social, eso en otro lugar. Aquí nos hemos reunido para celebrar el misterio pascual de Cristo, en este día en que le damos gracias por los 15 años de Mariquita. Y esto lo digo con fuerza porque me ha tocado, aquí todavía no, pero creo que ya viene para acá esto, me ha tocado ver, sobre todo en Europa, a los diáconos que ahora les encomiendan la celebración del matrimonio, porque pueden ellos ser testigos cualificados, ¿verdad? De tomar y pedir y recibir el consentimiento, que aunque es una liturgia de la palabra, parece ser que a los que participan de la celebración del sacramento les interesa más el discurso social, ¿no? Sobre el matrimonio, pero se olvidan del proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia. Hablan muy bonito del matrimonio, pero a veces no profundizan en el proyecto de Dios sobre el matrimonio y la familia a la luz de los textos que son proclamados o de las oraciones que son oradas. Lo mismo en las exequias. He participado en alguna celebración exequial donde preside el diácono, porque el diácono puede presidir, es ministro ordenado, y parece ser que, aunque hay lecturas, el diácono no hace homilía, no habla de la muerte, del misterio de la muerte cristiana, ¿no? Y entonces todo el mundo empieza a hacer discursos de elogio al difunto y todo lo que hizo y casi su currículum vitae, etc. Y se queda en algo meramente retórico. Y muchas veces también el sacerdote. A veces hablamos de todo en la homilía, hablamos puro discurso piadoso de las apariciones de San Francisco y de todo lo que le pasó y nos olvidamos del misterio pascual. Y hablamos de la vida de los santos y nos olvidamos del misterio pascual. Y a veces dedicamos todo el discurso a la quinceañera o al que cumple 25 o 50 años y el misterio de Cristo se olvida. Y lo mismo en las celebraciones exequiales, se habla del difuntito, a veces hasta cometemos algunas imprudencias, de repente santificamos al santito y ya atrás dicen, no, el padre ni supo quién fue este. O al revés, podemos estar condenando al difuntito y a lo mejor el difuntito no llevaba una vida tan mala. O sea, por ahí no va el asunto. Siempre la homilía tendrá
que amplificar, explicitar, clarificar el misterio pascual de Cristo. Y todos somos insertados en el misterio pascual de Cristo mediante la vida sacramental. Somos insertados en el misterio pascual de Cristo desde el día de nuestro bautismo. Ahí somos insertados. Somos confirmados, madurados, alimentados, caminamos con Cristo, padecemos con Cristo, morimos con Cristo y resucitaremos con Él por nuestra inserción en su misterio pascual. Entonces, esto es lo que quería yo clarificar a propósito de muchas celebraciones que a veces tenemos en nuestras parroquias. También cuando decía que el directorio sobre liturgia y piedad popular habla de que no se debe de introducir la piedad popular dentro de la celebración litúrgica, no se debe contaminar, también aquí se cometen muchos abusos. Por ejemplo, los primeros abusos que se cometen es que la celebración litúrgica tiene un programa celebrativo ritual. Normalmente tiene unos ritos iniciales, una liturgia de la palabra que se prolonga con la homilía, y luego viene el rito propiamente sacramental, sea un sacramento o sea un sacramental en sentido estricto, y termina con unos ritos conclusivos. Bueno, pues a veces metemos algunas manifestaciones de piedad popular después de la homilía, o sea, en el momento del rito sacramental. ¿Es posible meter estas manifestaciones? Sí, siempre y cuando formen parte de un sacramental. Padre, ¿las bendiciones son un sacramental? Sí, el bendicional es un sacramental. Por eso ahí normalmente se hace la bendición para la institución del ministro ordinario, del ministro del acolitado, del lectorado. Ahí normalmente se hace la profesión de fe porque es un sacramental. Ahí se hace ese momento para hacer la consagración del altar, la dedicación de la iglesia, porque son sacramentales. Pero hay manifestaciones de piedad popular que no son ritos sacramentales. No sé si me va a entender, sino responden a otra finalidad. Esos o se hacen antes o se hacen después. Hoy hemos infestado verdaderamente la celebración litúrgica de devociones, ¿no? Metemos la oración de San José y la oración de las vocaciones y la oración por la paz, como si la oración por excelencia de la Eucaristía, que es la plegaria eucarística, la gran anáfora, no alcanzara. Cuando ahí es el momento de las intercesiones. En realidad, lo que hace la Eucaristía no son las palabras de la última cena, eso lo sabemos ya. Está superado ese concepto de que lo que hace la Eucaristía son las palabras de la última cena. Hay una anáfora, por ejemplo, la de Adai y Mari, ¿verdad?, de los ritos sirorientales, que de hecho la Iglesia la ha aprobado. Y aunque no tiene las palabras explícitas de la última cena, sin embargo, el pan y el vino quedan transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy, en la teología litúrgica, por la profundización y el estudio de todas las plegarias eucarísticas, afirmamos que lo que provoca la eucaristización del pan y la eucaristización del vino no son las palabras de la última cena, sino es la gran plegaria eucarística, la anáfora, esa que empieza con el diálogo introductorio, el Señor esté con ustedes, y concluye con la doxología y el amén solemne. Por Cristo, con Él y en Él, por los siglos de los siglos, amén. Pero esta plegaria eucarística, que es la parte ritual, sacramental, eucarística, viene iluminada por una liturgia de la palabra, ¿verdad? No hay plegaria eucarística sin esta iluminación, y no solo iluminación, sino esta provocación, encarnación, performatividad de la palabra que se anuncia dentro del momento sacramental.
Esto les digo porque de veras hay muchos excesos, De repente ya no sabemos si es misa o qué es. No, la celebración eucarística tiene un esquema, un programa celebrativo ritual que hay que respetar. Es cierto que la IGMR nos permite meter avisos y otras cosas antes de la bendición final, es decir, después de la oración postcomunión. Pero a veces pareciera ser que no nos alcanzó la plegaria. Hace un momentito, por ejemplo, algún padre me preguntaba sobre el tema del Padre Nuestro. Ahora estamos demasiado preocupados en el Padre Nuestro, que si las manos son así, que si son así, que cómo van a... En realidad la oración más grande de la celebración eucarística es la plegaria eucarística. El Padre Nuestro fue introducido mucho tiempo después. Ustedes leen la Apología de San Justino y habla de esta gran plegaria eucarística que se empieza con los dones que son presentados y que inicia como una improvisación cuando no estaban la fijación de los textos litúrgicos y culminaba con el amén solemne del pueblo, y después venía la repartición de ese pan con el que se dio gracias y que ahora era el cuerpo de Cristo, y ese vino con el que se dio gracias y ahora era la sangre de Cristo, se repartía entre los presentes y se reservaba una parte para llevarla a los ausentes o a los enfermos. Punto. No habla del Padre Nuestro. El Padre Nuestro se introduce después. Justino solamente nos habla en la Apología 65 y 67, en los números 65 y 67 de la Apología 1, nos habla de prácticamente del oficio de lectura, que sería como el arquetipo de la liturgia de la palabra, y nos habla de la plegaria eucarística enunciada, ¿verdad? Porque el que nos habla ya más en profundidad de la plegaria es Hipólito Romano, ahí en su tradición apostólica, que es la que llegó al Concilio Vaticano II como la plegaria eucarística número 2 que todos hacemos, porque hasta antes del concilio el rito romano solamente tenía una plegaria que se llamaba canon romano. Canon, que significa medida, lo suficiente y necesario para que el pan se convierta en el cuerpo y para que el vino se convierta en la sangre. Y había que poner mucho cuidado hasta en la pronunciación del latín, porque si no se pronunciaba por ahí una letra, era probable que fuera inválida la consagración, ¿no? Hoy está superado todo esto. Hoy la teología litúrgica, la teología de la Eucaristía, supera el hilemorfismo. La doctrina aristotélico-tomista está superada. Lo que hace la acción sacramental es la oración de la iglesia. Una iglesia que se congrega y que es convocada por la palabra, por el ministro y por esos dones o esas especies sacramentales que se utilizarán para que antropológicamente cuaje, digamos así, la palabra. Ayer les decía yo, accedit verbum in elementum et fit sacramentum, doctrina de San Agustín. Bueno, entonces pues, estas dos cosas son importantes, En el año litúrgico no olvidarnos que celebramos el misterio pascual de Cristo, veneramos a la bienaventurada Virgen María y hacemos memoria de los mártires y santos. Segundo, que no podemos contaminar, no podemos mezclar estas prácticas piadosas, devocionales dentro de la acción litúrgica para no confundir, ¿verdad? No las podemos meter, sino nos ayudan para preparar o prolongar la celebración del misterio cristiano en toda su belleza, en toda su verdad, como nos las presenta el Papa. Ahora bien, ¿qué sentido tiene redescubrir, como hemos venido hablando, qué sentido tiene redescubrir la verdad, la fuerza, la belleza, la riqueza de la celebración eucarística si no termina en una participación activa? O sea, es necesaria la participación activa. Si nosotros conocemos todo esto
y no termina en la participación activa, no llega a su plenitud el efecto de la misma acción salvífica. Por eso, los números 11 y 14, el 11, que es el puente prácticamente entre la liturgia como centro de la vida cristiana o fuente y cumbre, y el número 12, que habla sobre las prácticas piadosas, ese es el puente, el número 11 de la Sacrosanctum Concilium, y el puente entre el número 13 y el número 15, que empieza a hablar ya de la formación litúrgica, está el 14. Entonces, el número 11 y 14 nos hablarán de la necesidad de una celebración litúrgica que favorezca la participación consciente, activa y plena o fructuosa. Yo quisiera leerles aquí el número 61 prácticamente de las conclusiones de la Desiderio Desideravi. Dice el Papa Francisco: pido a todos los obispos, presbíteros y diáconos, a los formadores de los seminarios, a los profesores de las facultades teológicas y de las escuelas de teología, y a todos los catequistas, que ayuden al pueblo santo de Dios a beber de la que siempre ha sido la fuente principal de la espiritualidad cristiana. Estamos llamados a favorecer la catequesis litúrgica para que nuestra gente vea las celebraciones no simplemente como acciones rituales huecas, vacías de cumplimiento, sino como fuentes de espiritualidad cristiana. Dice el Papa: estamos continuamente llamados a redescubrir la riqueza de los principios generales expuestos en los primeros números de la Sacrosanctum Concilium, comprendiendo el íntimo vínculo entre la primera constitución conciliar y las demás. Prácticamente al final recapitula el Papa la importancia de estos Altiora Principia. Quisiera simplemente desglosar en esta reflexión, pues, el número 11 y el número 14 de la Sacrosanctum Concilium. El 11 dice así: mas para asegurar esta plena eficacia, es necesario que los fieles se acerquen a la sagrada liturgia con recta disposición de ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina para no recibirla en vano. O sea, esta verdad, esta fuerza, esta riqueza sacramental, solamente podrán aprovecharla nuestros fieles en la medida en que favorezcamos una celebración participativa. Si vamos como meros espectadores, cuidado. Yo creo que a veces es conveniente al principio de nuestra celebración dar una pequeña catequesis, que normalmente no lo hacemos. Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Ahorita la celebración que tuvimos aquí en la capilla. A lo mejor alguien debió haber dicho: a ver, los presbíteros se van a quedar de este lado, los seminaristas se van a quedar de este lado. Vamos distinguiendo quiénes somos los que estamos como ministros ordenados, el que preside y los que estamos en concomitancia. Y quiénes son la comunidad, los fieles, los que son congregados. Para que en el momento del que pase a incensar, sepa perfectamente cuándo está incensando a los ministros y cuándo está incensando a la comunidad, porque la comunidad también es presencia sacramental. Pero a veces estas cosas no las hacemos, o porque nos da miedo el mismo clero, o porque a veces hay mucho cotorreo entre nosotros, mucho jaleo, como dicen, ¿verdad? Y no nos permite, pero hay que dejar ciertas cosas claras. Una comunidad jerárquicamente organizada
A ver, aquí en el seminario tenemos ministros, tenemos acólitos, tenemos lectores. Bueno, pues a ellos les toca desempeñar la ministerialidad de arriba en el altar. Los sacerdotes nos toca concelebrar, punto. Hay veces que el acólito, hay veces que el padre está ayudando al diácono. A veces el padre le pasa las cosas de la credencia al diácono, porque al diácono le toca preparar, o está ayudando al acólito. Que cada quien haga lo que le corresponda, dice la Sacrosanctum Concilium, en el tema de la ministerialidad que hablaremos el día de mañana. Entonces, estas cositas mínimas, pero son fundamentales. Cuando hay un diácono, el diácono tiene que estar al lado del obispo, cuando hay un diácono. Pero es que es el señor vicario general, pues mucho gusto. El diácono tiene que estar junto al obispo. O sea, no es cuestión de, ¿cómo se llama?, de puestos. Incluso, por ejemplo, la celebración para el inicio del ministerio pastoral de un párroco, ¿no? Todo el mundo dice la toma de posesión. O sea, parece ser que lo más importante es la toma de posesión. Entonces, ¿para qué pones la celebración eucarística? Más bien es la celebración eucarística con la cual da inicio el ministerio pastoral de un párroco, con lectura canónica de un documento para la toma de posesión. O sea, la toma de posesión es por la lectura de un documento canónico, o sea, toma de posesión canónica dentro de una celebración eucarística. Entonces, ¿dónde está lo más importante? En la celebración eucarística. Claro, a veces lo que le damos más importancia es al documento, y en torno al documento parece ser que gira todo, que hasta dentro de la misa estamos ahí firmándole, y etcétera. Y la misa entonces se vuelve una cajita, les he dicho. O sea, en realidad, yo creo que la participación litúrgica que vemos en nuestras celebraciones, con todo respeto, es el reflejo, es el resultado de los análisis clínicos de la enfermedad de nosotros, los que organizamos la celebración. O sea, verdaderamente la participación es el termómetro de la enfermedad o la salud de los que presidimos, organizamos o dirigimos una celebración litúrgica. Por eso, el número 11, precisamente, dice: para asegurar esta eficacia, esta disposición, ¿verdad?, esta plena eficacia, dice, es necesaria la disposición de ánimo de parte de los que están ahí, para que no reciban en vano esta gracia sacramental. Y viene esta parte, por favor, si quieren, grábenla en su disco duro. ¿Ya? Por esta razón, los pastores de almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Los sacerdotes que todavía se mueven en estos conceptos de ¿fue válido, no? ¿Válida? ¿Está la materia? Dije la forma, ¿no? Soy el ministro ordenado, ya hubo sacramento, estamos perdidos. En realidad, la finalidad de esta profundización, como le hemos llamado, de este profundizar, de este custodiar, de este vivir la belleza y la grandeza de la celebración en todo su sentido teológico, tiene que aterrizar en una participación activa, consciente y fructuosa. Si solamente te preocupa lo lícito, lo válido, creo que no está logrando su finalidad verdaderamente, el fomento y la reforma de la Sagrada Liturgia. Si ustedes me preguntan de que si transmite la gracia o no la transmite, eso no se los puedo contestar, no se los puedo contestar. Pero sí me queda muy claro
que si nosotros no ponemos cuidado en esto, sí estamos impidiendo de alguna forma esa participación consciente, activa y fructuosa. Cuando hablamos de participación activa, entendemos por participación activa fática y contemplativa. La participación activa fática es cuando entran en función los sentidos externos, y la participación activa contemplativa es cuando entran en función los sentidos internos. O sea, el silencio es participación, sí. Hasta el silencio hay que darle su valor. Es el que va a favorecer la contemplación, la meditación, la reflexión, la introspección. No es pérdida de tiempo. Si toda la misa nos la vamos a pasar aplaudiendo, brincando, gritando, no estamos favoreciendo la participación activa contemplativa. Pero también si toda la misa nos las vamos a pasar ahí contemplando, pues no vamos a favorecer la participación activa, los movimientos, los gestos, las acciones, el sentido comunitario. Claro, si nos dormimos, ahí sí ya no hay participación ni activa fática ni contemplativa. Estamos durmiendo, punto. Pero sí, no porque esta persona no esté moviéndose, no está en una participación activa, Está a lo mejor introspectando, está meditando, está reflexionando, está en un silencio para favorecer el momento neumatológico. Ahora, cuando hablamos de una participación consciente, en realidad lo que exige es una decodificación de los signos que se utilizan ahí. La gente podrá tener una participación activa consciente si nosotros hacemos catequesis para explicarles los signos, los gestos. Miren, algo tan simple. Casi siempre la homilía del domingo, yo les digo a mis fieles, estamos en el primer día de la semana. No se olviden que el domingo es el primer día de la semana. Algo tan simple, pero que muchos a lo mejor no lo han logrado comprender. Porque a veces pensamos que el domingo es el último día de la semana. Bendito sea Dios que ya es domingo. A ver, espérense, estamos comenzando la semana. Y la estamos comenzando en el nombre de Dios. La estamos comenzando con esta fiesta, como dice el prefacio dominical número 10. Tú convocas en tu casa en este día de fiestas tu familia. Hoy se reúne para la escucha de la palabra, para comer del pan único y partido y celebrar el memorial del Señor resucitado. Mientras aguardamos el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará para siempre en tu descanso. Ahí contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Teología dominical del Concilio Vaticano II. O sea, si yo tengo conocimiento, si yo a través de una catequesis litúrgica, yo explico todas estas cosas, no nos va a pasar lo que sucedía con muchos gestos que el padre realizaba o ritos de espaldas al pueblo. El padre estaba de espaldas, la gente no sabía qué hacía el padre. La gente sabía si estaba en el Evangelio o la epístola, dependiendo del lugar en donde estaba el libro. Ah, está en la epístola. Ah, no, ya lo cambió. Ah, está en el Evangelio. No tiene la tapa el copón. Ah, acaba de empezar la misa. Porque la misa empezaba con el ofertorio. La media misa era la consagración, por eso se echaban los cohetes, tocaba la campana. No tiene la tapa el copón. Ah, acaba de empezar la misa, ya está la misa. Terminó esa parte, ya puso la tapa. Ah, ya se acabó la misa. Oiga, padre, me valió la misa porque yo llegué cuando todavía estaba descubierto el copón. Ah, entonces sí llegaste a misa. No era el Evangelio. La liturgia de la palabra le llamaban liturgia de catecúmenos. La liturgia de la palabra no era importante. El Concilio Vaticano II viene y dice, a ver, espérate, hay dos mesas. La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. La gente interpretaba lo que el padre hacía. Lo único
único que veía era en la espalda, en la casulla de guitarrita, ahí veía con hilos dorados y todo eso, un cáliz, porque no veía nada. Y el único momento que era el momento espectacular era cuando el padre levantaba el cáliz o la hostia hasta arriba, ¿no? Y Padre, entre más alto mejor para que tengamos más bendiciones. Por eso toda la iconografía, bueno, si le queremos llamar iconografía, porque ni siquiera era iconografía, todo el ornato que tenían las casullas de guitarrita era porque era lo único que veían los fieles mientras el padre realizaba sus ritos. El padre estaba realizando sus ritos y la comunidad estaba viéndole la espalda. O estaba viendo los vitrales, los frescos, los discursos o los itinerarios catequéticos, devocionales, pictográficos, bíblicos que estaban en las construcciones. Era lo único que veían. Sería muy triste que hoy, después del Concilio Vaticano II, la gente siga viendo cosas que no entiende. Digo, antes del concilio, el padre hacía todo, la gente no veía, de vez en cuando volteaba el padre, Dominus vobiscum, ¿no? Algunos decían, creo que está preguntando, ¿dónde quedó la bolita? Y seguía, ¿verdad? No entendía nada. Hoy es triste, pero con las traducciones vernáculas, ahora resulta que entendemos lo que dicen los textos y la gente está durmiendo. Hoy entendemos lo que dicen los textos porque están en nuestra lengua y la gente está con el celular. La gente, no los padres, la gente. Sí, ellos son los que no saben, la gente, los padres sí tenemos claro todo esto. O sea, es triste. Hoy tenemos esto en nuestra lengua vernácula y es muy triste que no cantemos, por ejemplo. A lo mejor antes eran conciertos de música con acompañamientos de misa, ¿no? Sí, porque era más largo el canto que la misa o que el rito. Hoy tenemos cantos que de alguna manera nos motivan, favorecen la participación y no cantamos. O sea, todo esto es conocimiento, todo esto es participación. Y la participación plena, por lo menos así lo afirma el Concilio Vaticano II, es con la comunión sacramental. Esa es la participación plena. Esto se los digo a propósito de la comunión a los divorciados y vueltos a casar, ¿no? Ellos a lo mejor están privados, aunque el Papa Francisco abre otra posibilidad por ahí en el documento este de la alegría, ¿ya se me olvidó? Amoris Laetitia, ¿verdad? Amoris Laetitia, aunque habla ahí sobre esta pastoral con esta gente, sin embargo hoy lo que nos debe de quedar claro, nos debe de quedar muy claro, es que aunque ellos no pueden participar de la comunión sacramental, tienen otros canales de comunión. Tienen otros canales de comunión. Ya el tema de la comunión sacramental, según la pastoral matrimonial propuesta por el Papa en este documento, abre otros canales después del diálogo del párroco con ellos y las circunstancias que se están viviendo, con todos los cuestionamientos que hacen los laicos hoy, ¿no? Como la famosa reducción de un sacerdote al estado laical. ¿Saben qué agresiva es esa palabra? Reducción al estado laical, o sea, como diciendo los laicos están reducidos, o sea, los que somos superhombres somos los curas. Reducción al estado laical, ¿no? Y luego resulta que parece ser que te pueden dar una reducción al estado laical cuando tienes un sacerdocio in eternum y estos que se casan no les dan la nulidad matrimonial. Son cuestionamientos muy fuertes en esta línea. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que la participación plena en la celebración eucarística es con la comunión sacramental, ¿verdad? Por eso yo creo que una verdadera vida litúrgica parroquial se mide por la participación eucarística, por los que pasan ahí a comulgar, en pocas palabras, ¿no? ¿Cuántas conversiones suscitas
que verdaderamente se encaminan o se ponen en la ruta de la fiesta de la alegría del perdón, que al final es el banquete eucarístico. Ayer algo les decía sobre esto. Y bueno, viene el número 14, que es el otro, que habla de esta necesidad de la participación consciente, activa y fructuosa. Dice así: la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma. O sea, la misma naturaleza, por su dimensión teándrica, por el lenguaje teológico y antropológico, exige la participación de los fieles. O sea, no hay liturgia sin participación. Es algo inherente a su esencia, es doble movimiento, es ejercicio, no es simplemente algo estático, no, exige este lenguaje teándrico, este lenguaje teológico y antropológico. Pero más adelante dice, ¿verdad? Dice: lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma, a la cual tiene derecho y obligación. Los fieles tienen el derecho de que tú les leas claro en la proclamación de la palabra de Dios. Es un derecho de ellos. No sé si los fieles conozcan el tribunal eclesiástico, pero sería interesante escuchar a muchos laicos a lo mejor llegar al tribunal eclesiástico y decir: oiga, yo tengo derecho a que el padre verdaderamente se prepare para hacer la celebración litúrgica, independientemente de nuestro cansancio y todas esas cosas, ¿no? Porque yo creo que los pobres laicos lo más que dicen: padre, ¿y usted qué moda nos trae? Porque mire, el otro padre le hace así y el otro le hace así y nosotros ya no sabemos, padre. Oiga, nosotros le decimos al padre que en la IGMR, y el padre dice que ahí el que preside es él y que él es el que sabe lo que hace con la liturgia. Somos dueños de la liturgia. Y de repente es que el padre le hace así y así. Bueno, pues es el rito del padre. Habrá que preguntarle si es un rito católico, ¿no? Y si es un rito católico, segundo, preguntarle si es un rito que está en comunión con el Papa. Y tercero, preguntarle al padre que si ese rito ya está aprobado o apenas lo va a presentar. O sea, nosotros desarrollamos el rito romano. El rito romano. Fuimos ordenados con libros litúrgicos del rito romano. Nos prepararon para desarrollar el rito romano. Claro, el rito romano, ya hablamos acerca de la inculturación. Pero a veces movemos o mutilamos estos programas celebrativos y no. Es un derecho de la gente y es una obligación de nosotros, los sacerdotes, ¿verdad?, hacer una liturgia que favorezca verdaderamente la participación. A veces nos conviene tener unos fieles ignorantes para que podamos omitir y hacer lo que queramos con la celebración. Quitamos oraciones, inventamos cosas, etc. Yo creo que cuando tenemos una comunidad preparada nos cuestiona, hasta las homilías, de repente quién sabe qué está diciendo el padre. Entre más formemos a nuestros fieles, nos exigirán más la formación permanente. Entonces, a lo que tiene derecho y obligación en virtud de su bautismo, pues es linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Ayer les decía, ¿quién celebra la misa? Todos. El Padre preside, y si preside, convoca en persona de Cristo, convoca a los fieles, al cuerpo de Cristo, y juntos hacemos la asamblea. No hay asamblea acéfala, les decía yo. Y luego el segundo bloque de este número 14 dice:
Al reformar y fomentar la Sagrada Liturgia, hay que tener muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo, porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. O sea, la celebración litúrgica es fuente de vida cristiana, fuente de espiritualidad. La gran pregunta tendríamos que hacernos es esta: ¿verdaderamente nuestras celebraciones litúrgicas dinamizan, son fuente de espiritualidad cristiana o son puntos de llegada? Nada más. Nos preparamos para el matrimonio, pero no nos preparamos para la vida matrimonial. O sea, parece que todo termina con la recepción del sacramento, hasta en el seminario, Nos preparamos para el día de la ordenación. Ya nos ordenaron y ahora sí que se cuide la iglesia, porque no sabe el error tan grande que cometió al ordenarnos, dijo una vez un padre, ¿no? No sabe la iglesia el error tan grande que cometió al haberme ordenado. Qué triste, ¿no? O sea, los sacramentos son puntos de llegada, sí, pero también son puntos de partida. El punto de llegada es la catequesis, la continua conversión. No somos perfectos para llegar a un sacramento, pero estamos en continua conversión. La catequesis nos ayuda a llegar a este punto sacramental, y la catequesis postsacramental o espiritualidad cristiana es la que nos ayuda a llevar a plenitud esa acción sacramental. O sea, el sacramento tiene un antes y tiene un después. Esto que no se nos olvide, porque creo yo que muchas veces nuestras celebraciones son puntos de llegada, son requisitos, y se nos olvida esa prolongación. Sabemos cuántos se casan, pero no sabemos cuántos perseveran. Hay catequesis prematrimonial, pero casi no hay catequesis postmatrimonial. Hay catequesis presacramental, pero no hay catequesis postsacramental. La catequesis postsacramental sería aquella que fomente la espiritualidad litúrgica o la espiritualidad cristiana, teniendo como fuente la celebración. Por eso dice el mismo número 14: de ahí que los mismos pastores de alma deben aspirar a esta con diligencia en toda su actuación pastoral por medio de una educación adecuada. Aquí es donde prácticamente comienza el puente entre los principios orientativos y los principios operativos. Los principios operativos son para llevar adelante esta esencia de la liturgia. Los 13 primeros números son el ser de la liturgia, son la esencia de la liturgia, son la naturaleza de la liturgia, lo que hemos reflexionado hasta este momento. A partir del número 14 entraremos al quehacer de la liturgia. ¿Cuál es la tarea de la liturgia dentro de la vida y la actividad de la iglesia? Prácticamente a partir del número 15, este 14 es el puente, el número 15 empezará la actividad de la liturgia dentro de la iglesia. Y entonces termino esta reflexión con este último párrafo del número 14. Dice: y como no se puede esperar que esto ocurra si antes los mismos pastores de almas no se impregnan totalmente del espíritu y la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros de la misma, es indispensable que se provea antes que nada la educación del clero. Si esto no pasa, no nos preocupemos, apenas van 55 años. Prácticamente no ha pasado nada de tiempo.
O sea, aquí los primeros que tenemos que estar llenos, que tenemos que tener claro de este tesoro, de esta gracia tan grande que tenemos, de esta belleza, esta fuerza, esta verdad en la Sagrada Liturgia, somos nosotros. Pero solamente será a partir de una verdadera educación litúrgica. Por eso el tema, cuando lo platicábamos con el Padre Mario, era eso. Esto que dice el número 14, lo está retomando el Papa Francisco en la Desiderio Desiderari. Dice: pastores, pónganse a estudiar la esencia, o sea, la naturaleza y la actividad de la Iglesia a través de la liturgia. Ese es el deseo del Papa. Si nosotros no redescubrimos, repito estos verbos que he estado utilizando y que el Papa los toma, si nosotros no redescubrimos la verdad, la belleza, la fuerza, la riqueza de la celebración litúrgica, no la vamos a cuidar, no la vamos a custodiar. Dejamos que hagan lo que quieran, no solamente los sacerdotes, sino también nuestros fieles. Es más, los que organizan las celebraciones, porque hoy las bodas las organizan los del salón social. Casi vienen y nos dicen al padre a qué horas tenemos que aparecer y qué tenemos que hacer. O sea, la verdad, mientras nosotros no conozcamos, no aprovechemos, no valoremos la grandeza de la celebración, terminaremos usando la celebración o terminarán usando la celebración para otros fines. Hoy muchas de nuestras celebraciones litúrgicas yo creo que son simplemente introducciones a la fiesta, al acontecimiento social. Ya mucha gente no llega a la celebración, más bien van a apartar el lugar a los salones, porque si van a misa ya a lo mejor en el salón les toca sentarse con alguien que no es muy grato, entonces mejor hay que irse antes al salón aunque no vayan a misa. Ahora aquí todavía tenemos nuestras fiestas más en esta línea popular del pueblo, de fandango, etcétera, pero sí llega el momento en que a la celebración eucarística ya la gente casi no va. Van los más cercanos, o los padrinos y esa gente, ¿no? Se convierten nuestras celebraciones en introducciones al acontecimiento social. En el fondo hace falta una verdadera formación y educación litúrgica. Eso es lo que hablaremos el día de mañana, ¿verdad? El tema de la formación, cómo andan nuestros seminarios, cómo anda la formación inicial, cómo anda la formación permanente de los sacerdotes, cómo anda la formación de los laicos, porque dicen los padres conciliares, no se puede llevar adelante el fomento y reforma de la Sagrada Liturgia sin una adecuada formación o educación litúrgica. Y el Papa Francisco simplemente retoma esas palabras de hace 55 años. Y es lo que ahorita estamos tratando de hacer. Pues ahí le dejaría esta reflexión en esta hora difícil. Buenas tardes, Padre. Buenas tardes a todos. Yo, Padre Fernando, me surgió una duda hace ya unos meses, hablando de este tema de la piedad popular. Fui a una parroquia en la que me llamó mucho la atención que tienen un poco metido esta situación de la piedad, o así lo veo yo, y yo la verdad me sentí un poco ya, incómodo, porque dentro de la celebración, terminando la homilía, iniciaron como una secuencia de danzas, como una hora prácticamente de danzas, y por ejemplo estaba yo del lado derecho y nos hablaron ahí como un programa social y nos dijeron con frases del pueblo que nos levantáramos y nos hicimos todos a un lado, del lado derecho del lado derecho de la celebración. Nos hicieron que nos levantáramos todos para quitarnos y pudieran salir por ahí las danzas. Y entonces, bueno, fue el primer punto. Segundo, regresamos a
al lugar y acabando las danzas, pues la incensación, todo eso, y los bailes que estaban haciendo, ya pues siento que se perdió todo el sentido, porque atrás de mí estaba el señor que vendía los chicles y al lado señores tomando refresco, otros de este lado platicando, y en realidad todo el lugar donde estábamos en la celebración, yo digo que ya no se disfrutó, pues acabó la misa y sí, ciertamente fue una hora todos los bailes a comparación de todo lo que se vivió en la Santa Misa. Entonces yo quiero saber de un modo como más concreto si esto, como por lo que usted ha dicho, entiendo yo que no está como del todo muy correcto, ¿verdad? Si esto fuera así, ¿qué medios concretos nos puede proponer usted para que podamos hacer entender a la gente o cómo redireccionar todo este tipo de situaciones, ¿no? Se hace después, se hace antes, cómo poder tratar de evangelizar este tipo de cosas, o si está bien, pues también. Es una duda, pues, sobre todo. La clave que nos propone la Sacrosanctum Concilium, hablaremos mañana, pero es esa: creatividad auténtica y variedad legítima. Ese es el tema. No hacer invenciones que no tienen nada que ver allá adentro, sino verdaderamente que la creatividad que tú, porque la liturgia se abre a la creatividad también, ¿no? Pero una creatividad auténtica. Auténtica significa que respetes lo fundamental, ¿no? Que respetes los principios fundamentales. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del ofertorio? Es la presentación de dones. Les decía yo, si el ofertorio lo cargamos de tantas cosas que al último los dones terminan opacados, o lo que menos se ve son los dones, creo que entonces no está favoreciendo, no se les va a entender. O sea, más bien había que buscar una creatividad que favorezca la procesión de dones, resaltar estos elementos en toda su dimensión antropológica como fruto del trabajo del hombre, ¿no? Etcétera. Ahora, variedad legítima. ¿Qué es variedad legítima? Variedad legítima significa aprovechar las variantes culturales que hay, pero que verdaderamente estén acordes con lo que estamos haciendo ahí. Ya el tema de los chicles, el tema de hacer un negocio ahí adentro, el tema de estar bebiendo, a veces la danza es más larga que la misa, o sea, ya ahí ya estamos hablando de otra cosa. Yo les decía hace ratito, hubo un periodo de la iglesia, el folclorismo, donde era misa pero era concierto con acompañamiento de misa. Entonces parece que vas a un evento cultural, o no sé, una serie de bailes con acompañamiento de misa, donde es más grande la parte que el todo, ¿no? Y no aplica, tiene que ser proporcional, creo yo. Donde hay que poner mucho cuidado es en que hay veces que ciertas entromisiones o ciertos aspectos creativos, muchas veces no tan auténticos, que a un padre se le ocurrieron, se vuelven costumbre, o los hacen costumbre. Es que aquí se hace. Ajá, ¿desde cuándo se hace? No, pues es que el padre que vino lo empezó a hacer, y pues entonces, a ver, o sea, verdaderamente hay que ver hasta dónde es una cosa auténtica, porque a veces son intromisiones que de alguna manera son temporales o pasajeras, como si yo dentro de 5 años dijera, es que tienen que usar el cubrebocas. ¿Por qué? Porque es que el cubrebocas ya es una costumbre. Bueno, este cubrebocas fue un momento, en una época concreta. Durante la pandemia se tuvo que hacer de esta forma. ¿Y por qué ya no se dan el saludo de la paz? ¿Y por qué ya no se dan el abrazo de la paz? ¿Y por qué ya no se dan el otro? No, es que ya como el COVID vino y dijo que nada de eso, y esto se puede volver una ley para las nuevas generaciones. Eso es lo más preocupante. Estoy hablando de un elemento pues tan simple. A veces hay cosas que se ponen y se hacen ley o costumbre en el pueblo. En lo particular creo, no sé, ustedes tienen la mejor respuesta, pero creo que hay muchas cosas que son más
promovidas o sostenidas a veces por los fiscales, los mayordomos, por ciertas costumbres que se metieron o ciertas prácticas que verdaderamente por una cuestión cultural. Al menos yo eso veo en algunos lugares. Más bien es lo que introdujo un padre, lo que introdujo algún mayordomo, algún fiscal, pero no es una cuestión cultural comunitaria. Ahora, si tú me preguntas, padre, la danza entra dentro de la liturgia, yo te diría que sí. De hecho, todas las artes, todas las bellas artes entran dentro de la liturgia. Nada más que en sentido estricto, en la liturgia no se llama danza, se llama kínesis. La kínesis es el movimiento del cuerpo. Y bueno, desde el momento en que vas a comulgar ya estás haciendo kínesis. Desde el momento que tú haces la procesión estás haciendo kínesis. Desde el momento en que el sacerdote está levantando, en el momento de la doxología, el pan y el vino, está haciendo kínesis. Desde el momento en que levantas los brazos, estás haciendo kínesis. O sea, el término danza, digámoslo así, lo hemos entendido como baile, pero en realidad existe una danza dentro de la liturgia que es el movimiento del cuerpo, ¿no? Estoy hablando de las posturas corporales, ponerse de pie, de rodillas, las procesiones, etc. Ahora, si esta danza, por ejemplo, ¿no? Autóctona, ¿verdad? Lleva la procesión de las ofrendas o lleva la procesión de los dones y es para resaltar los dones, adelante, pero entonces tiene que ser proporcional con eso y con un canto verdaderamente que acompañe los dones o el pan y el vino que será consagrado. Porque si le pones también una música que no tiene que ver nada con esto, entonces a lo mejor la danza que ejecutan dentro del espacio celebrativo y la danza que ejecutan al pie de los voladores de Papantla dice lo mismo. No sé si lo voy a entender. A lo mejor se acuña la danza, pero a lo mejor la música no es la adecuada, porque es una música que es más profana o se toca en otros lugares. Habrá que buscar la música, o al revés. A lo mejor la música es adecuada y a lo mejor la kínesis o la danza no es adecuada. El único documento que la congregación ha lanzado en este tema de la inculturación es este de la variedad legítima, ¿verdad? Es una instrucción que salió después de la Sacrosanctum Concilio sobre la inculturación. Proporción, ¿no? Variedad legítima y creatividad auténtica. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿cuáles serían las características que deberían tener los ornamentos para que realmente sean litúrgicos? Agua, Jesús, todas los manteles. Y es que los fabricantes no conocen mucho de esto, cualquier cosa les ponen. Y a veces hasta son deformes los motivos, los dibujos que ponen ahí, ¿no? Lo mismo pasa con la imagen de arriba del libro, todas deformes. Y pues yo creo que, bueno, la gente tiene que sobre todos los ornamentos. La otra pregunta es, ¿qué diferencia tendría usted para, pues, formar, ¿verdad?, de alguna manera los mayordomos, que pues se da mucho en nuestra región y algunos en su mayoría pues ya no quieren salir bien, lo hacen a la fuerza, no se confiesan, no comulgan, el día de la fiesta solo están preocupados del alcohol, de la comida que va a consumir la gente. En cuanto a la celebración pues casi no, ¿verdad? Claro que se hacen intentos, pero ¿qué sería lo más adecuado ofrecerle para su formación? Bueno, en cuanto a lo primero, mañana hablaremos un poquito también sobre el arte, ¿no? Pero sí, el arte de celebrar también implica celebrar con las vestiduras adecuadas. Lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es el término ornamentos. Antes así se les llamaba ornamentos, porque eran adornos. Un ornamento adorna. Hoy se les llama vestiduras litúrgicas.
vestiduras para la celebración litúrgica. Y más que llevar adornos, tiene que llevar iconografía. La iconografía tiene una iconología, o sea, la imagen, el trazo, comunica un contenido, no es simplemente llenar vacíos, huecos. Hay a veces vestiduras litúrgicas que están todas tapizadas de adornos. Ornamento es pues el que lleva el torero, ¿no? Lleva todas las medallas y esas cosas, listones. No, la vestidura litúrgica tiene que contextualizar la celebración, ¿no? O sea, una iconografía, una viñeta, ¿verdad? Una imagen, un trazo que favorezca a quien lo ve el encuentro con el misterio y sepa de qué estamos hablando. Ese es el objetivo de la iconografía. Yo me pregunto, 25 años o bodas de plata, eso me hace pensar que la centralidad está en las bodas de plata, no en la celebración eucarística, con todo respeto. Se me hacen unas estolas publicitarias, no sé, o a lo mejor a unos recuerditos del día de la misa de los 50 años del Padre, ¿no? Pierde toda su grandeza. Ya nada más falta que le ponga ahí: Corona invita a la cerveza, o la rubia que todos quieren, ¿no? O sea, en realidad no son artículos publicitarios. No. Entre el arte después del Concilio Vaticano II habla de sencillez, ¿verdad? Habla de nobleza, habla de simplicidad, lo cual no quiere decir corriente, no, con dignidad, con pulcritud, pero que verdaderamente no te distraiga, no te desvíe, sino te aproxime a la celebración. A partir de ahí, por ejemplo, hoy les ha dado a muchos por usar la casulla de guitarrita. ¿Cómo nació la casulla de guitarrita? La casulla de guitarrita nació porque era tan pesada la casulla con todo lo que le ponían y los hilos de oro, que en el momento de levantar el cáliz ya no podían. Y entonces le cortaron. Así nació. Es una cosa funcional. Mi pregunta es si ahorita todavía tenemos todos estos cálices pesados y estas vestiduras. No, es una vestidura muy simple y que recupera esta imagen de planeta o de esta imagen circular, ¿verdad? Donde favorece más una iconografía que ya no se pone en la espalda, sino se pone en el frente, porque el sacerdote está de frente al pueblo. Antes la iconografía, antes el adorno estaba atrás, y de alguna manera el cáliz y la hostia suplía al cáliz, al pan y al vino, porque no lo veías. Ahora tenemos ahí las especies, tenemos a Cristo ahí en estas especies, de tal manera que la iconografía de aquí debe de favorecer esto. Ahora, otro gran problema es que le meten imágenes devocionales. Ponen allá a San Judas, ponen a la Virgen de Guadalupe. A ver, vienes a celebrar a la Virgen de Guadalupe. A ver, ayer les dije, la casulla es la vestidura litúrgica para la celebración eucarística. Entonces ya desde el momento en que yo me pongo, con todo respeto a la Virgen de Guadalupe, desde el momento en que me pongo aquí una imagen devocional del Señor de las Tres Caídas, y ya como que me empieza a desviar la centralidad del misterio. Honestamente, las alegorías, la iconografía, las viñetas de las vestiduras sagradas tienen que facilitar, connotar, aproximar al encuentro de la celebración eucarística. Así de simple. Claro, la pregunta es: ¿quiénes hacen las vestiduras litúrgicas?
Pues si nosotros los sacerdotes a veces no tenemos claro esto, imagínense los que hacen las vestiduras litúrgicas, que ahora las hace cualquiera. Yo siempre les digo a las monjitas cuando voy a darles algún curso, alguna plática, hermanas, en lugar de estarse peleando el mercado de las galletitas y los rompopes, mejor pónganse a hacer vestiduras litúrgicas. Pónganse a hacer esto. ¿Quién mejor que ustedes? Ustedes las van a hacer con esa espiritualidad, en un clima de oración. Las vestiduras litúrgicas, sí, esta es la palabra, no son maquila. No son maquila. Las vestiduras litúrgicas son arte. Arte al servicio de la liturgia. No son maquila. Se lo digo a los que venden, porque lo ven como maquila. Entre más haces, más vendes. Y entonces más mal hechas están. Porque te interesa la cantidad más que la calidad. Se los digo a los que las venden. Y se los digo a los que las compran. Porque los que las compran también, entre más baratas las compran, piensan que son mejores. El arte no tiene precio. El arte nunca se compra. Nunca. En realidad creo que hemos sacado el arte también de este espacio litúrgico. Y el arte siempre favoreció lo trascendente, lo pulcro. Ayer les dije, lo uno, lo bueno, lo verdadero, lo bello. El arte es proporción, es equilibrio. Hay imágenes ahí con el labio leporino de Jesús, todos los dedos chuecos. O sea, en lugar de que verdaderamente te susciten espiritualidad, encuentro, a veces te provocan risa, te provocan rechazo, confusión, algo corriente, simple, plástico, muñecos. Eso es ahora las imágenes. En Navidad son muñequitos vestidos de San José y de la Virgen. Todo eso es desacralización. O sea, nosotros mismos le hemos partido el queso al arte. Cuando la Iglesia ha sido la gran benefactora, promotora del arte, y ha echado mano del arte porque se identifica con lo trascendente. Entonces, creo que por ahí está el asunto, ¿no? Y entender, yo le decía una vez a un padre, ¿no? Es que ¿a poco tenemos que comprar otro misal? Para eso es la limosna, padre. Para eso es la limosna. Antes de pensar, con todo respeto, en tu traje, en tu camisa clerical o en tu coche, piensa en estas cosas, porque la gente da esa ofrenda para estas cosas. Hay que tener con dignidad las vestiduras litúrgicas, los vasos sagrados, los libros litúrgicos, tener los colores litúrgicos. Este consejo yo se los daría a los de la curia o a los que están ahí, ¿verdad? Cuando hagan la visita pastoral, no canónica, sino pastoral, empiecen por ir a revisar la sacristía, a ver si hay libros litúrgicos y cómo están. Porque a veces agarran el misalito, la hojita, la fotocopia. Yo creo que mínimo la cabecera parroquial debe de tener sus libros litúrgicos. Entiendo que no en todas las capillas será posible, porque ahí no se recoge limosna, nada más en la cabecera parroquial. Sí, entonces yo no entiendo por qué también. O sea, en realidad, donde hay ofrenda, yo creo que es para esto. Deberíamos de tener ahí los 3 leccionarios. Oye, padre, pero ese tercer leccionario, ¿para qué sirve? Es que ahí están las lecturas para las celebraciones en las diversas necesidades. No, pues yo nada más lo que dice el misalito ese de cada. Claro, porque no conocen ni el misal romano y las posibilidades que se abren. Entonces, por ahí va el tema. Incluso los colores litúrgicos, etc. El tema de los mayordomos y los fiscales, siento que ese ya es un tema más complicado. Pero sí, yo creo que la Iglesia ha ido perdiendo autoridad en este tema. Y uno tiene que hablar con claridad, porque cuando la Iglesia no tiene autoridad y deja todo a las autoridades civiles, y tantas veces también
deja todo en los usos y costumbres de la comunidad, que a veces es un magnífico pretexto para evadir muchas cosas. Creo que sí hay que sentarse a conciliar, ¿verdad?, la autoridad civil con las verdaderas autoridades del pueblo, ¿verdad?, y la autoridad religiosa, para sentarse a ver hasta dónde esto verdaderamente está favoreciendo la pastoral, el desarrollo, el crecimiento, la vida de fe de una comunidad. Porque esa es la causa principal, por ejemplo, del robo de arte sagrado. Que estos monumentos artístico-arquitectónicos son propiedad federal. La iglesia los tiene prestados, no son dueños, por lo menos todos los de antes del 92, sí, son prestados. El dueño, los dueños es el gobierno federal, por lo menos así está estipulado en la ley. Se los prestan a la iglesia. Luego entonces la iglesia es como el inquilino, perdónenme la palabra. Somos inquilinos, el dueño del edificio es la federación. El tema es que los que estamos ahí, yo no sé si somos inquilinos, si somos custodios o vigilantes de toda la riqueza que hay ahí, artística, porque si es eso, entonces habría un subsidio, ¿no? Yo le decía a Monseñor Miguel Ángel ayer en la noche, estamos pagando el SAT y ¿qué beneficios tenemos? Si pagamos impuestos, ¿qué beneficios nos dan? Mínimo danos un subsidio para cuidar las obras de arte o para pintar la iglesia o algo, a veces hay que ir a pedir casi limosna. A lo que voy es que no queda claro quién es el dueño de las cosas. Y entonces el gobierno dice, yo soy el dueño porque es patrimonio cultural federal. Y dice, pero tú eres el responsable porque tú cuidas, a ti le estoy prestando, iglesia. Y el padre dice, ajá, ¿y a mí cuánto me pagas? ¿O qué sistema de seguridad me ofreces? Y supongamos que el padre es bien celoso y cuida la parroquia y todo, y dice, vamos a mandar restaurar esta imagen, este óleo. Y llega el pueblo y dice, no, de aquí no te lo llevas, aquí el que manda soy yo. Nosotros somos los dueños de esto, no se hace nada sin nosotros. Entonces, por fin, ¿quién es? ¿Los mayordomos, el párroco o el gobierno federal? Y ahí es donde se da el robo de arte sacro, porque todos somos responsables y a la vez ninguno es responsable. Eso en el tema del arte. En el tema de la evangelización creo que es algo semejante. Les hemos dado muchísima autoridad a los mayordomos y fiscales. Mi pregunta es si esa autoridad verdaderamente la tienen por la gente o por ellos. Porque muchas veces también se han impuesto cargas pesadísimas a la gente, que la misma gente no la soporta, pero a veces piensan que el padre también favorece o está de acuerdo con esto. Les pongo un ejemplo, pongo un ejemplo en Puebla. ¿No? Hubo un sacerdote que un domingo les dijo, ¿saben qué? A partir del próximo domingo yo no les voy a cobrar la misa. No les voy a cobrar la misa. Porque estos señores que salen, los semaneros que salen a recolectar para la misa dominical, a mí me dan ahí cualquier cosa y yo no sé en qué ocupen el dinero. Entonces prefiero mejor que no me den nada y sépanse que yo voy a celebrar la misa, aunque no me den nada. Y si alguien quiere ayudarme para que yo coma, por favor, échenlo en la misa dominical. ¿Qué creen que pasó? ¿No? La gente empezó a echarle a la charola del domingo al padre. Fue muy arriesgado, pero es cierto. Hay gente que ya no soporta este peso. Yo no sé si esa gente verdaderamente con sensibilidad religiosa, con amor a Dios, esté de acuerdo en que gran parte del dinero se lo acaben en chupe, en bailes y a veces en desórdenes. Pero también nosotros creo que no nos hemos asentado verdaderamente a un diálogo serio con las autoridades del pueblo, con los viejos del pueblo y también con las autoridades civiles para poner un cierto orden. Porque hoy las fiestas patronales religiosas hoy se llaman ferias.
La globalización así ha hecho. Ya no es la feria de San José, perdón, la fiesta de San José, es la feria del mezcal. Y es probable que esté celebrando misa aquí y aquí atrás esté el burro o el prostíbulo, no sé cómo le llaman, la cantina aquí atrás. Y ahí estamos celebrando misa, allá a un ladito. O sea, yo sí creo que se trata de un diálogo serio, porque si no sé hasta dónde resista verdaderamente la iglesia esto. Aquí es donde han ganado mucho campo los protestantes, porque precisamente critican esto y de ahí se va. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos consecuentando esto. Y con esto no estoy en contra de los cohetes, no estoy en contra de las flores, no estoy en contra del baile, no estoy en contra de la música. A mí me gusta el baile, me gusta la música, me gustan los cohetes, me gusta todo eso. Pero sí es necesario sentarse a platicar y a equilibrar las cosas. Porque creo yo que hemos dejado hacer, y mientras nos calienten la mano, no pasa nada. Esa es mi apreciación. A propósito del tema de los mayordomos. Y si me dicen cuál es el remedio, padre, evangelización. El día que evangelicemos y pongamos al frente de nuestras comunidades gente evangelizada, quizá las cosas empiecen a cambiar. Al principio costará, porque mucha gente no los aceptará y se llevarán golpes y demás. Pero recuerdo las palabras de don Bartolomé Carrasco Briceño cuando iba yo en primero de secundaria, que no entendí en ese momento un retiro que nos dio el seminario, era yo un niño, pero dijo: no se olviden que seguimos a un fracasado. 10 años seguimos a un fracasado. Con el paso del tiempo fui entendiendo que humanamente Jesús fracasó. Humanamente Jesús fracasó. Terminó en una cruz, terminó como un blasfemo, como un revoltoso, ahí terminó, como un sedicioso, pero atrás estuvo la redención. Pues no es difícil que nos llevamos azotes, golpes, malos entendidos, etc. Pero creo que, como decía el domingo pasado la lectura, ¿no? Al final lo que nos salva es la convicción. El que se mantiene firme hasta el final, ese tendrá la vida. La convicción, la fe, la firmeza, la fidelidad, la constancia, la perseverancia, la insistencia. Padre, bueno, he tenido que batallar con esa situación que usted acaba de comentar, y hablando un poquito de las mayordomías, pero para decir que sí, ciertamente, o sea, los criticamos mucho y sí por el exceso de sus gastos, ¿no? Pero yo también me puse en una ocasión ya a pensar de qué manera pues entrar con ellos también, porque de eso se trata, ¿no? O sea, de compartir con ellos, o sea, todo el trabajo que hacen, toda la preparación que tienen. Y en mis parroquias anteriores, padre, gracias a Dios, empezaba yo en un determinado tiempo del año, antes de sus funciones, les daba yo su retiro, tomando los elementos de la cultura, porque padre, ser mayordomo culturalmente tiene sentido. Los elementos de la misma cultura, a ver, por ejemplo, ¿no? Hay una oración hermosísima que ellos hacen, o sea, en el momento que reciben el cara, servir a Dios, servir a esto, servir a eso, ¿no? Y ser imagen de esto y esto y esto, más o menos esa oración. Y empecé por ahí, padre, a darles su retiro, y eran 2 meses al año. De tal manera que yo los convencí en lo siguiente. Primero, que participaran conmigo en la procesión de entrada, que eran los primeros que, o sea, después de Cirial y la Cruz Alta, ellos iban ahí. Y entonces les daba su lugar ahí en la celebración. Era esposo y esposa, porque el indígena mixteco así está acostumbrado, ¿no? Y participaban en la Santa Misa. Después
ya incorporamos un poquito la producción de ofrendas donde ellos mismos llevaban sus ofrendas, lo que Dios les ocurría para ofrecerlo al altar, ¿no? Pero también otro elemento, Padre, fue que me ayudó mucho, gracias a Dios, que Monseñor Pino, de feliz memoria, hace 10, 12 años, publicó algunas reglas, observaciones que pudieran participar los mayordomos. Entonces, Padre, yo logré en mis parroquias anteriores, cosas que me está costando mucho ahorita, en la actual, logré que de los gastos que hacían, que dejaran una obra en la iglesia. O sea, un recuerdo. O sea, fuiste mayordomo, ¿qué dejas de recuerdo? No vas a dejar de recuerdo cuánto tomaste o cuánto quemaste o cuánto comiste. No, yo quiero algo aquí. ¿Y qué? ¿Qué es lo que vas a dejar de recuerdo? Y además, Padre, como que ellos mismos se fueron convenciendo y entonces ya decían, ya a mí ya no me han dicho cuánto nos vas a cobrar. No, Padre, cuánto va a ser el apoyo de este año. Porque también habría que hacerles ver los gastos que uno tiene y todo eso. Estaba mal que, pues eso me ha ayudado mucho, ¿no? O sea, convencerlos, pero usted, así como usted dice, Padre, evangelizar. Y la única forma a mí que se me ocurrió del retiro, ¿no? El retiro y lograr que se confesaran los mayordomos en la misa. Entonces, Padre, bueno, a lo mejor por el hermano seminarista que decía cómo se le puede hacer esto. O sea, hay que caminar con ellos para que más o menos ya metido en su realidad también puedas tú, ¿no? Yo siempre les he dicho a ellos, a los seminaristas, o sea, si hay algo que hacen y lo quieres cambiar, es porque vas a proponer algo mejor. Y si no, primero analiza, estudia y luego actúa. Ese es el comentario. Gracias, Padre. Definitivamente ese es el camino, ¿no? Un retiro, un buen punto de partida, comprometerlos delante de la comunidad con su presencia a través de las procesiones y todo esto, ese es otro punto de partida. Y también superar un poquito el tema ese de el que pone el consejo con el peso, porque también de repente vemos algunas obras que hacen donde se gastan y a veces no son las adecuadas cuando no hay este diálogo, ¿no? Pero efectivamente cuando uno logra verdaderamente inculturizarse, meterse con ellos, asumir su papel, ellos son muy dóciles también y se abren porque saben que uno tiene a lo mejor el mejor consejo respecto de lo que hay que hacer. Esto de los mayordomos, esto de los fiscales, es inculturación de los ministerios durante el periodo de la conquista o de la colonia. O sea, lo que hoy llamamos ministerios laicales son esos son los ministerios. Eso es lo que promovieron los franciscanos cuando llegaron, aprovechando a los ancianos del pueblo, a los huehues, aprovechando a los servidores del pueblo. Esa es la ministerialidad de nuestra cultura. Eso es inculturación. Tomar estos valores de servicio, de compromiso, de representación dentro de la comunidad y meterse con ellos, como con los carpinteros, escultores, albañiles, igual. El problema no es lo que hacen, el problema es que no hemos hecho pastoral con los artistas, igual que los músicos y coros. El problema no es lo que cantan, el problema es que no nos hemos acercado a ellos. Entonces cantan lo que ellos creen que pueden cantar. Y basta con que el canto hable algo de la iglesia, dice, podemos cantar aquí adentro. Pues habla de cuerpo, pues entonces lo canto de comunión. Que no me falte tu cuerpo jamás. O sea, ese es el problema, ¿no? Que piensan que como no hay pastoral con los artistas, pues piensan que este cantito que habla de Jesucristo lo meto aquí, cuando fue hecho para otra cosa, ¿no? Y por ti volaré, y sueño imposible, y todos estos cantitos. Pero en el fondo, la verdad, en el fondo es porque nosotros no hemos hecho pastoral de ministerios, pastoral de inculturación, pastoral con los músicos y los artistas.
Eso mañana iba yo a hablar. Bueno, pues gracias Padre por este momento.